Estamos leyendo la biografía completa de Srila Prabhupada, escrita por Satsvarup Das Goswami. Leemos el volumen 5, capítulo 7, segunda parte de 3, que se titula El comienzo del templo Krishna Balaram. Mayapur, marzo de 1974. Mientras viajaba de Calcuta a Mayapur, Prabhupada se detuvo, como siempre, en el agradable y apartado bosque de mangos y, sentado sobre una estera de paja, tomó un desayuno de fruta fresca. Un grupo de sus discípulos y su hermana, Bhavatarini, también estaban presentes, y Prabhupada se ocupó que todos recibieran prasadam. Luego regresó a su automóvil y la caravana continuó hasta Mayapur. Cuando el automóvil de Prabhupada se acercó al Mayapur Chandrodaya Mandir, se encontró con una barricada de devotos de ISKCON que lo esperaba en el lugar conocido como Shriva Sangha, a más de 3 kilómetros de la propiedad de ISKCON. 400 devotos de Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Sudamérica, Australia, India y otras partes del mundo cantaron Hare Krishna mientras seguían a Prabhupada, que marchaba lentamente hacia el Mayapur Chandrodaya Mandir. Prabhupada sonrió. Mirando desde el asiento trasero del automóvil, reconoció a muchos discípulos sinceros que ansiaban su misericordiosa mirada de reconocimiento. El automóvil, rodeado de devotos, transpuso muy despacio los portales y subió por el largo camino hacia el templo. Por todo el sendero y alrededor de los edificios del templo florecían coloridas caléndulas y tagar, lo cual realzaba la alegre recepción que se le brindaba a Srila Prabhupada. La sala del templo estaba terminada. El piso de mármol brillaba. Las paredes estaban recién pintadas y solo unos días antes se habían dispuesto arañas de cristal. Después de ofrecer reverencias ante las resplandecientes formas doradas de Radha Madhava en el altar, Prabhupada se volvió y caminó por el largo pasillo del templo. Allí se sentó en su Vyasasana y se dirigió a esta primera reunión verdaderamente internacional de discípulos. Les dio la bienvenida a Mayapur y subrayó que en ese día la predicción de Bhaktivinoda Thakur se había hecho realidad. Los devotos gritaron triunfalmente, Jai, Jai Srila Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur había escrito, oh, ese día en que los afortunados ingleses, franceses, rusos, alemanes y estadounidenses levantarán pancartas, mridangas y kartals y harán kirtan por sus calles y pueblos. ¿Cuándo llegará ese día? La profecía de Bhaktivinoda Thakur se había cumplido. También había predicho, pronto un gran santo vendrá a establecer el movimiento del Señor Chaitanya en todo el mundo. Esa gran personalidad, con las cualidades suficientes para crear devotos de todas las razas y entornos sociales y reunirlos en Mayapur a miles de kilómetros de sus hogares, era Srila Prabhupada. Aunque él se veía a sí mismo como instrumento de los acharyas, sus discípulos lo veían como la personificación de la misericordia del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda. Como se dice en el Chaitanya Charitamrita, Yadyapi amara Guru Chaitanyera das, tatapi janiye ami tanhara prakash. Aunque sé que mi maestro espiritual es un sirviente de Sri Chaitanya, también sé que es una manifestación plenaria del Señor. Al salir de la sala del templo, Srila Prabhupada subió las escaleras y se retiró a su cuarto, satisfecho porque el edificio cumplía su propósito de refugiar a cientos de sus hijos espirituales. Comenzó saludando a los discípulos líderes de diversas partes del mundo. A continuación escuchó las alentadoras noticias sobre la distribución de libros y le dio tratamiento a algunos problemas. Pidió que todos los devotos aprovecharan el Santo Dham realizando kirtan en el salón del templo durante todo el día. Podían detenerse solo para las clases programadas del Srimad Bhagavatam. Los devotos estaban muy felices de estar juntos en el Dham.
Los que tenían experiencia en la India, como Jayapataka Swami y Achyutananda Swami, llevaron a grupos de devotos en parikrama, peregrinaje por los lugares sagrados locales. Esta visita a Mayapur constituiría la primera mitad del peregrinaje por la India de los devotos. Pasados 10 días, estaba programado que irían a Vrindavan. Casi todos los devotos reunidos en Mayapur predicaban en zonas del mundo donde predominaban las modalidades de la ignorancia y la pasión. A diario tenían que mezclarse con personas materialistas y era inevitable que se desgastaran. Este peregrinaje era una oportunidad para purificarse. Aunque no fueran avanzados por nacimiento o por su conocimiento de los Vedas sánscritos, Prabhupada los aceptó, y esa era su certificación como devotos. Eran candidatos fidedignos para entender el significado del Dham. Se refrescarían bañándose en el Ganges de Mayapur y en el Yamuna de Vrindavan, y volverían purificados y renovados a sus respectivos centros del mundo para continuar predicando. Una canción de Narottam Das Thakur describe las cualidades del peregrino para comprender el Dham. Aquellos cuya inteligencia ha llegado a entender que los compañeros eternos de Vrindavan Dham no son diferentes de aquellos de Navadvip, pueden obtener el servicio al hijo de Nanda Maharaj, Krishna. Esas afortunadas personas perciben el Santo Dham como un objeto de servicio porque sus ojos trascendentales han sido abiertos por la misericordia de los eternos compañeros perfectos de Navadvip Dham. Por lo tanto, aquellos que son entusiastas comprenden la piedra de toque del Santo Dham de Navadvip a través de sus ojos trascendentales. Después de eso, residen en el Santo Dham de Navadvip, del cual saben que es idéntico a Vrindavan, y sirven en sus cuerpos espirituales que están eternamente perfeccionados. La principal razón de los devotos para ir a Mayapur, no obstante, era relacionarse con Srila Prabhupada. Él siempre estaba viajando y la única esperanza que tenían sus discípulos era verlo brevemente de vez en cuando en el momento en que pasaba por su zona. Verlo en Mayapur y Vrindavan, donde podían estar con él a diario haciendo caminatas y en el templo, era la parte más extática del festival. La felicidad de Prabhupada de estar en Mayapur se incrementó muchas veces por la gran reunión de su familia internacional. Él quería eso. Mayapur era para los devotos. Prabhupada incluso pensó que si fuera posible, todos los devotos debían estar allí todo el tiempo y no hacer otra cosa que cantar, aunque admitió que no era práctico en cuanto a la prédica mundial. Obtuvo gran satisfacción de sentarse en su cuarto encima del templo y escuchar el canto constante del kirtan. Bhaktivinoda Thakur dijo, destacó que no hay nada de valor en todos los 14 mundos excepto el canto de los santos nombres. A pedido de Prabhupada, los miembros de la Junta de Gobierno se reunieron en Mayapur. Su propósito era hablar sobre las actividades de prédica de ISKCON en todo el mundo y luego emitir resoluciones para dirigir esa prédica. Esa era la primera vez que se reunían como cuerpo colegiado en presencia de Prabhupada, quien les indicó cómo realizar la asamblea. No debían hablar y nada más, dijo. Por el contrario, alguien debía presentar una propuesta que luego sería debatida y votada. Todas las resoluciones debían constar en las actas. Esbocen sus planes para el año, dijo Prabhupada. Luego, cualquier cosa que decidan, no la cambien, llévenla a cabo. El año siguiente pueden reunirse y volver a debatir. Prabhupada no estaba a favor de las reuniones prolongadas, pero estaba satisfecho de que sus secretarios de la Junta de Gobierno confrontaran seriamente todos los temas de la agenda en procura del crecimiento del movimiento de conciencia de Krishna. Uno de los principales aspectos del Festival de Mayapur fue la llegada de ejemplares de muestra del volumen del Chaitanya Charitamrita recién publicado. El volumen contenía los capítulos del 7º al 11º del Adi Lila, e incluía ilustraciones a color hechas por los discípulos de Prabhupada.
En el capítulo 9 se glorificaba sobre todo el movimiento de Sankirtan iniciado por el señor Chaitanya, y verso tras verso confirmaba extáticamente la autenticidad del movimiento de Srila Prabhupada. Krishnadas Kaviraj describe en Abhadvaitdam como el lugar donde el señor Chaitanya plantó la semilla del árbol de la conciencia de Krishna. En un verso afirma: así, las ramas del árbol de Chaitanya formaron un racimo social con grandes ramas que cubren todo el universo. Para este verso, Srila Prabhupada escribió un categórico significado de una sola frase: nuestra Asociación Internacional de Conciencia de Krishna es una de las ramas del árbol de Chaitanya. La traducción y comentario de Prabhupada del Chaitanya Charitamrita fue la fruta del árbol Chaitanya. Fue completamente autorizada y parampara, y nunca algo apenas académico o técnico. Sus enseñanzas enfatizan que el deseo de Chaitanya Mahaprabhu de distribuir ampliamente el servicio devocional debe ser el deseo de todos. No deja dudas acerca de lo que Prabhupada espera de los miembros del movimiento de conciencia de Krishna. El único propósito de los predicadores del movimiento de Sankirtan debe ser salir a predicar sin restricción alguna. Esa es la forma en que Sri Chaitanya Mahaprabhu presentó el movimiento de Sankirtan al mundo. Este volumen también contenía uno de los versos más importantes del Chaitanya Charitamrita: Bharata bhumite haila manushya janmayar Janma sarta kakari karapara upakar. Aquel que ha nacido como un ser humano en la tierra de la India debe hacer que su vida sea exitosa trabajando para el beneficio de toda la gente. En su significado de este verso explicó la piedad especial de los hindúes, quienes siempre estaban listos para participar en el festival de Sankirtan. Por desgracia, los líderes que en ese momento regían la India estaban desviando de Dios a la gente, apartándolos de la distinción entre los actos piadosos y los pecaminosos y alejándolos de la creencia en la próxima vida. Los hindúes tenían el deber especial de educar al mundo en los principios védicos. Si todos los hindúes hubieran adoptado este sendero como lo recomendó el señor Chaitanya Mahaprabhu, escribió Prabhupada, la India le habría dado un regalo único al mundo y sería glorificada por ello. Todavía más, no era solamente el deber de los hindúes, sino de todos, ayudar al movimiento de conciencia de Krishna. Debemos saber sin duda alguna que la mejor actividad de beneficencia para toda la sociedad humana es despertar la conciencia de Dios que se encuentra dormida en el hombre, es decir, la conciencia de Krishna. Prabhupada permaneció con sus discípulos en Mayapur durante una semana entera, dando clases todos los días y reuniéndose con grupos pequeños durante varias horas. El día de Gaura Purnima fue hasta el Ganges y puso el agua sagrada sobre su cabeza, mientras sus discípulos se zambullían y nadaban. Al día siguiente partió hacia Vrindavan, donde otra vez se encontraría con sus discípulos y les mostraría el Dham. Muchos de los devotos occidentales no tenían experiencia en viajar y vivir en la India. Por eso se enfermaron de indigestión, disentería e incluso en algunos casos experimentaron choque cultural y nostalgia de su país. No obstante, todos viajaron en grupo, tan enteros como pudieron, desde Mayapur a Calcuta, a Delhi y finalmente a Vrindavan. Puesto que, en general, el templo de Vrindavan y el hotel eran todavía un sitio en construcción, los devotos tuvieron que alojarse en el cercano Fogal Ashram. Prabhupada, por su parte, se hospedó una vez más en sus habitaciones recién construidas, cercanas al Krishna Balaram Mandir. Los devotos lo veían regularmente durante las caminatas y las clases matutinas del Bhagavatam. También iban a veces por las noches a hablar bajo un pabellón al aire libre en el Fogal Ashram. Advirtiendo que no muchos devotos asistían a la primera reunión nocturna en su cuarto,
Preguntó y supo que muchos de ellos estaban visitando los antiguos y famosos templos de Brindavan y otros lugares de peregrinaje, mientras que otros estaban haciendo compras en el bazar y un tercer grupo estaba durmiendo. «Tráiganlos a todos acá», dijo, irritado. «Peregrinar significa ir a donde están los sadhus. Yo estoy aquí. Entonces, ¿por qué los demás están en otra parte?» Al escuchar esto, tantos devotos fueron al cuarto de Prabhupada que no podían entrar. Prabhupada comenzó a hablar de tapasya, austeridad. «Los tapasvis de Brindavan andan desnudos», dijo, «incluso cuando hace frío. Están decididos a no volver a nacer en la vida material». Describió que antes de nacer, la entidad viviente permanece atrapada dentro del vientre, una condición muy parecida a estar atado de pies y manos y haber sido arrojado al océano. Los gusanos que se encuentran dentro del cuerpo de la madre muerden la piel del embrión y la entidad viviente sufre. Debido a que Maya nos engaña haciéndonos pensar que estamos felices, explicó, tenemos que volver a entrar en el vientre de una madre. Aunque en una vida hayamos sido una persona adinerada, en la próxima podremos ser un insecto, un cerdo, un perro. Entonces esta vida es para tapasya, dijo Prabhupada. Pero no podemos someternos a penitencias severas en esta era. Nuestra penitencia es tratar de reformar a las pobres personas locas. Voluntariamente uno debe aceptar dolores por Krishna, quien viene a salvar las almas caídas. Entonces, si ustedes ayudan un poco, él se sentirá complacido. Krishna mismo viene y envía a su devoto y envía libros, pero aún así estamos locos por el disfrute sensorial. Nuestra penitencia, por lo tanto, es tratar de reformar las almas caídas. La prédica de Prabhupada elevaba a sus discípulos cuyo deber era predicar entre los ciudadanos de diversos países. Habían ido, a instancias de Prabhupada, a visitar Mayapur y Brindavan, pero su verdadera labor era salvar las almas caídas de sus países de origen, y la prédica de Prabhupada los llenó de determinación. Más tarde, uno de los devotos le dijo que tratar con los devotos a veces era más difícil que con los materialistas, y mencionó un caso bien conocido, un devoto llamado Makanchor. «Esa es tu penitencia», dijo Prabhupada. «Tu penitencia es trabajar con Makanchor. Debemos tomar la ansiedad. Para una persona cuerda no es agradable trabajar con un loco, pero el servicio a Krishna es agradable». Le contó que había dejado su vida pacífica en Brindavan para cargar con mucha ansiedad por Krishna. Así como se había arriesgado al ir a Estados Unidos siendo anciano, sus discípulos debían aceptar las dificultades que se presentaran al predicar la conciencia de Krishna. El trabajo no es agradable, pero hacer tantos devotos es muy agradable. Aunque los devotos visitaron varios templos de Brindavan, deseosos de absorber su espíritu, el verdadero néctar vino cuando Prabhupada, sentado en su cuarto, habló de Brindavan. «Brindavan es para los paramahansas», dijo. «No pueden ver Brindavan con Visaya, el espíritu material. La prueba es cuánto han conquistado el comer de más, dormir y aparearse. No piensen que simplemente pueden venir a Brindavan y volverse un Goswami. Quien venga a Brindavan con un espíritu material nacerá como un perro o un mono en Brindavan. Ese es su castigo. Pero aquí los perros también son Vaishnavas. La gente viene a Brindavan a dejar todas las ansiedades materiales y la vida familiar. No debemos tener miedo. No debemos preocuparnos sobre qué va a suceder. Hay muchos devotos en Brindavan que no se sienten perturbados por el calor ni el frío, pero otro riesgo en Brindavan es encontrarse con aquellos que hablan de las gopis, pero que no están libres de fumar bidis. Son sahajiyas. Tenemos que ver quién es devoto por su comportamiento personal. Si alguien busca dinero, bidis y mujeres y habla de las gopis, ¿cuál es su posición? Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca habló de las gopis en público.
el verdadero Vrindavan no es comer prasadam y dormir, sino seguir el consejo de Vrindavan Chandra, Krishna, y propagar su mensaje. Este es su mensaje. Eso es Vrindavan. Vrindavan Dham es digno de adoración. No cometan ofensas aquí. Tómenlo como Chintamani Dham, Krishna. Narottam Das Thakur dice que no es posible ver Vrindavan con Vishaya. Debemos refugiarnos en Gaur Nitai, limpiarnos de comer, dormir y aparearnos. Entonces veremos Vrindavan. No cometan ofensas aquí. Hay una influencia especial en Vrindavan. Prabhupada dijo que la cualidad espiritual de Vrindavan era tal que el servicio devocional que se prestaba allí tenía 100 veces el efecto del que se realiza en cualquier otra parte. Pero una ofensa en Vrindavan también tenía 100 veces ese efecto. Por lo tanto, a las personas comunes se les aconseja visitar un lugar sagrado como Vrindavan no más de 3 días. De otro modo, se vuelven flojos y retornan a sus actividades pecaminosas. Es mejor venir, decía Prabhupada, purificarse e irse al 4.º día. La peor ofensa a Vrindavan es cometer vida sexual ilícita allí. Así que no vengan y jueguen a las escondidas con Krishna. Él ve con sus ojos el sol y también está en el corazón de cada persona. Krishna lo sabe todo. Los que quieran ser devotos tendrán que ser sinceros. No deben hacer trampas porque Él lo sabe todo. Sean sinceros con Krishna y con su representante. Prediquen el Evangelio del Bhagavad Gita tal como es. Vuélvanse maestros espirituales. Después de la clase de esa noche, mencionó que algunos sahajiyas se fueron de su clase. Son tan avanzados, dijo, que solo quieren escuchar de los abrazos y los besos entre Radharani y Krishna. Consideran que mis clases son de nivel elemental. Explicó que su forma de dar clases era hablar sobre un verso por vez, pero que hablar así era lo mismo que si hablara Krishna. Dijo que su propio Guru Maharaj había dado clases durante 3 meses sobre el primer verso del Srimad Bhagavatam y que por eso había conseguido un gran respeto. Prabhupada supo un día que uno de sus discípulos había dejado la compañía de los devotos de ISKCON para vivir con los Babajis del Radhakunda. Se enojó con el muchacho y pidió que fueran a buscarlo sin demora. Cuando llegó, Prabhupada salió a verlo. Vestido solo con un dhoti, le dijo muy en serio que los monos de Vrindavan también vivían de manera sencilla, pero que solamente estaban interesados en comer y tener sexo. «No te vuelvas un mono», dijo Prabhupada con la voz temblorosa mientras hablaba. «¿Por qué no vienes y vives conmigo?» El muchacho respondió: «Los Babajis me dieron algunas facilidades para cantar». «Ven conmigo», exclamó Prabhupada. «Te daré facilidades, pero no te vuelvas un mono». El muchacho se rindió ante la preocupación y la compasión de Prabhupada. A través de los discípulos que vivían en Vrindavan, Prabhupada supo que algunos Gosvamis locales tenían una queja en su contra. Habían leído un artículo publicado en la revista De Vuelta al Supremo que consideraron insultante. El artículo, escrito por Hayagriva, discípulo de Prabhupada, contenía una declaración de que los Gosvamis de Vrindavan que se comportaban mal se volverían cerdos y monos de Vrindavan en su próxima vida. Prabhupada respondió que la declaración era exacta. El artículo, dijo, no se refería específicamente a los Gosvamis presentes, sino a cualquier Gosvami que viviera en pecado en Vrindavan. No se trataba de una opinión, sino la conclusión autorizada de los Gosvamis originales de Vrindavan. Aunque Yamuna Dasi vivía en Vrindavan con su esposo Gurudas, Prabhupada la veía muy de vez en cuando. Pero un día pidió verla y preguntó por qué no estaba yendo a oír su clase y servirlo. Yamuna admitió que estaba temerosa porque últimamente Prabhupada parecía tener una marcada tendencia a castigar.
se refería a la insistencia de Prabhupada por terminar pronto la construcción del templo. Él le dijo que gracias a esa insistencia se estaba construyendo el templo. Pero Yamuna confesó su temor por la ira de Prabhupada. «Puedes temerle a tu maestro espiritual», le dijo, «pero eso no quiere decir que no vayas a verlo». Luego le narró una historia. El señor Balaram forzó una vez al río Yamuna a aparecer ante él. Mientras hablaba, todos los devotos se dieron cuenta de que no solo relataba el lila del señor Balaram que asustaba al río Yamuna, sino que también hablaba indirectamente de su discípula Yamuna. Absorto en los pasatiempos del señor Balaram, Prabhupada describió cómo el señor, embriagado por beber miel, había amenazado al río Yamuna y lo había forzado a ir. Cuando Yamuna no fue, el señor Balaram cortó la tierra con su arado y lo forzó a correr hasta él. De este modo, te arrastraré para que vengas a verme. Yamuna Dasi aceptó deponer su tonto rechazo e ir a cocinar para su maestro espiritual. Aunque en Vrindavan las tardes eran cálidas, las primeras horas de la mañana eran frías. Vestido con un suéter, un chadar de lana y una capa peluda de lana abotonada bajo la barbilla, Prabhupada dirigía a sus discípulos en una caminata antes del amanecer por Chatikara Road. Mientras caminaba y hablaba en Vrindavan, los líderes y sannyasis de ISKCON se mantenían cerca para escuchar sus palabras. Sus caminatas eran tan largas que muchos devotos se cansaban y algunos bromeaban con que Prabhupada haría todo el camino de regreso a Delhi. Cuando salía el sol, gradualmente comenzaba a hacer calor. Algunos devotos habían esperado que en Vrindavan Prabhupada hablaría más de los lugares de los pasatiempos de Krishna y de las gopis, y que él mismo querría ver los lugares de los pasatiempos de Krishna. Pero él parecía estar más preocupado por oír la prédica de sus discípulos o hablar de la construcción del Krishna Balaram Mandir. Generalmente, cuando los devotos sacaban el tema de Vrindavan, Prabhupada criticaba el engaño de ciertos babajis y la corrupción dentro de Vrindavan, o hablaba de la visión especial que se requería antes de poder ver apropiadamente Vrindavan. Decía que Vrindavan estaba donde sea que viviera un devoto, y enfatizaba que la principal ocupación del devoto era irse de Vrindavan y predicar. Mientras caminaban, quienes transitaban la calle eran sobre todo peatones, trabajadores que llevaban leche en bicicleta u hombres montados en carros tirados por bueyes. Cada tanto pasaba un auto que tocaba la bocina. Casi todas las personas que se acercaban saludaban con respeto a Prabhupada con un Jai Radhe o Hare Krishna, o bien levantaban las manos o inclinaban la cabeza diciendo Namaste. Un joven que conducía una rickshaw se acercó desde la dirección opuesta y justo antes de llegar hasta Prabhupada la detuvo, se bajó, se quitó los zapatos y se postró en el camino. Prabhupada sonrió y dijo, «Muy buen muchacho». Hizo una pausa y afirmó, «Esto es Vrindavan». Para Prabhupada, el simple hábito de la gente común de Vrindavan de ofrecer respeto a una persona santa era una expresión de la esencia de Vrindavan. Este era uno de los pocos lugares que quedaban en la India donde incluso una persona común podía cantar el nombre de Radharani y Krishna mientras pasaba por la calle. Entender por completo este extraordinario fenómeno era entender Vrindavan. Un devoto le preguntó que si tantos residentes de Vrindavan eran almas caídas, ¿qué significado tenía la declaración que nacer en Vrindavan era estar liberado? Se dice en el libro de Krishna, dijo el devoto, que la gente de Vrindavan no necesita un maestro espiritual, que Krishna es su maestro espiritual. Sí, contestó Prabhupada, ellos tienen un excelente maestro espiritual, pero alguien puede tener un maestro espiritual y no obedecerlo. Entonces, ¿de qué sirve? Son caídos los que hacen tonterías en Vrindavan, pero su fortuna es que también nacieron en Vrindavan, aunque no aprovechen esa suerte. La tierra
era muy seca. Prabhupada decía que Brindavan se estaba volviendo un desierto y que aún lo sería más en el futuro. Dijo que eso se debía a la impiedad. En Occidente, lo veo en Estados Unidos y Alemania, hay mucho verde, pero no aquí. Los devotos le preguntaron entonces a Prabhupada, ¿no es Occidente más impío que Brindavan? Sí, yo fui hacia ustedes a Occidente y ustedes no sabían nada de Krishna, ni siquiera sabían que comer carne y la vida sexual ilícita estaban mal. Pero cuando les dije que se detuvieran, lo hicieron. Pero esta es la tierra de Krishna, Brindavan, y ellos están haciendo esas cosas aquí, lo que es todavía peor, y están siendo directamente castigados por Krishna. Las caminatas matutinas de Prabhupada en Brindavan eran tan emocionantes e iluminadoras como sus clases formales. En 2 caminatas consecutivas delineó un plan completo para establecer una universidad de ISKCON según el Varna Ashram. El Bhagavad Gita explica que la sociedad debe estar dividida en 4 órdenes de acuerdo con la naturaleza y la ocupación de la persona. Dijo que, aunque los miembros del movimiento de conciencia de Krishna estaban por encima de las divisiones sociales, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, debían enseñarles a los demás actuando perfectamente dentro de esas divisiones. No todos debían volverse brahmanas, pero todos podían alcanzar la misma perfección cumpliendo con su deber particular para el placer de Krishna. Enseñaremos arte militar, dijo Prabhupada ante el asombro de sus discípulos. Los soldados llevarán tilak y marcharán diciendo Hare Krishna, Hare Krishna. Pueden marchar con una banda militar y pelear. A Prabhupada, establecer el Varna Ashram Dharma no le parecía algo difícil. ISKCON debía comenzar fundando una universidad basada en el concepto de Varna Ashram. No habrá desempleo, decía Prabhupada. Diremos, ¿por qué estás sentado ahí, ocioso? Ven al campo, toma este arado, toma este buey, trabaja. ¿Por qué estás sentado, ocioso? Esto es el movimiento de conciencia de Krishna. No se le puede permitir a nadie sentarse y dormir. Deben encontrar algún empleo, ya sea que trabajen como Brahmana o Kshatriya o Vaishya. ¿Por qué habría desempleo? Así como este cuerpo trabaja, quiero decir, las piernas lo hacen, las manos, el cerebro, el estómago. ¿Por qué habría desempleo? Detengamos este desempleo y verán que todo el mundo se vuelve pacífico. No habrá quejas y cantarán felizmente Hare Krishna. Miren este campo. Aquí nadie lo trabaja. Todos se fueron a las ciudades a trabajar en la fábrica. Es una civilización condenada. Durante una caminata matutina, al final del festival de Brindavan, uno de los devotos mencionó que el festival casi había terminado y que los devotos regresarían a sus centros. Sí, dijo Prabhupada y detuvo la marcha. Sí, esa es nuestra verdadera ocupación, ir a predicar. Mientras los devotos se organizaban para viajar a Delhi y otras ciudades, Giriraj llegó a Brindavan con malas noticias desde Bombay. La municipalidad de la ciudad les había negado el permiso para comenzar la construcción del templo. De acuerdo con Giriraj, se necesitaban 2 permisos, uno para construir de acuerdo con las reglas y regulaciones y un certificado de no objeción del comisionado policial. Al otorgar dicho certificado, la policía debe considerar 2 puntos: si el templo creará problemas con el tránsito y si la presencia del templo creará tensiones comunitarias o religiosas. La municipalidad había estado demorando el permiso diciendo que primero necesitaba el certificado de la policía. Y la policía argumentaba que era necesaria la sanción de la municipalidad antes de considerar otorgar el certificado. Giriraj había estado siguiendo este camino burocrático, pero en ese momento un comisionado de la policía había escrito una carta por la cual rehusaba categóricamente el otorgamiento del certificado. Según el comisionado, el kirtan en el templo producía un estorbo.
El informe de Giriraj perturbó mucho a Srila Prabhupada. «Debes argumentar ya mismo», le dijo a Giriraj en su caminata de la mañana siguiente, «que el gobierno no tiene facultades para oponerse. Los devotos puros están siempre dedicados al kirtan y el gobierno llama a esto un estorbo. Al menos podría ser un caballero y ordenar que no amplifiquemos el sonido mientras las personas tratan de descansar. En cambio, lo que dice es que el kirtan es ni más ni menos que una molestia». Prabhupada dijo que había muchas personas cultas en Bombay que tampoco estarían de acuerdo con esta declaración. «Tienes que organizar a todos los Vaishnavas», prosiguió Prabhupada. En el Bhagavad Gita se dice «Satatam kirtayanto mam», siempre se debe cantar Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice «Kirtaniya sada hari», y este bribón dice que el bhajan es una molestia. ¿Eso dice? ¿No es posible apelar contra esa decisión? ¿Qué derecho tiene para decir que es una molestia? Pudo haber empleado palabras más amables, como que el bhajan puede ser muy bueno para los devotos, pero crea perturbación entre los demás, por eso no podemos permitirlo. Que lo diga así, pero aún así no pueden detenerlo. Su énfasis está en que el bhajan es una molestia. Cantar Hare Krishna es la cultura de la India. Debemos hacer propaganda y organizar grupos de kirtan para contrarrestar esa prohibición. Uno de los miembros de la Junta de Gobierno propuso que en vez de regresar a Occidente, algunos devotos fueran a Bombay y realizaran protestas masivas. Al principio, Prabhupada aprobó este criterio parecido al del señor Chaitanya contra el Qadsi, quien había detenido el movimiento de Sankirtan en Navadvip. Pero, después de reflexionar, decidió que no sería prudente luchar contra el gobierno. Era improbable que los devotos ganaran esa batalla y la gente no lo apreciaría. Sugirió que los devotos hicieran programas masivos de kirtan y que, mediante la prédica positiva, convencieran a los bombaitíes del valor de la conciencia de Krishna. Cuando la gente de Bombay esté convencida de la importancia de la conciencia de Krishna, procurarán que el templo se construya. Con urgencia, Srila Prabhupada partió de Vrindavan hacia Bombay. Su última instrucción a Guru Das y a los que quedaban en Vrindavan fue: un Goswami ideal debe permanecer aquí para desafiar a los Goswamis falsos. Pero si tú también te vuelves falso, no podrás desafiarlos.